50, otra salida aquí, también vale 50, y aquí sale el resto. Entonces, esa está interesante porque tiene dos tramos en común en la presencia de dos circuitos nada más. Las declaraciones pueden adoptar directamente la nomenclatura que viene en su ejercicio, o si no, pues ustedes adoptarán como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, de antemano voy a señalar directamente que el caudal todo se encuentra dictaminado en litros por segundo. 250 litros por segundo, 150 litros por segundo, todos los caudales tienen la misma unidad. Lo siguiente, repito, voy a adoptar ahorita la nomenclatura que viene en el ejercicio y me dice que este sería mi nodo A esto lo llamamos como B, esto es el C, aquí teníamos el D y en la parte central teníamos el nodo E. En las líneas de las tuberías, inclusive en algunos ejercicios, no sé si se dieron cuenta, decía tramo AC, tramo AB, tramo BE, BC, etcétera, etcétera, de 1 a 2, de 1 a 5, de 6 a 3, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, igual lo pueden hacer de esa manera. En su defecto, yo aquí establecí también nombres a los tramos. Entonces, este sería mi tramo número 1, este es el tramo número 2, el tramo número 3, el tramo número 4, el tramo 5 y por último, el tramo número 6. Entonces, para ver como tal la generación de los mismos, recuerden que eso se trata de un proceso iterativo. Entonces, para proyectar esas iteraciones, lo primero que tengo que saber es cuántos cuadros iterativos voy a llevar. ¿Cuántos se generan? Tantos circuitos tengamos. ¿Cuántos circuitos tenemos? No me pregunten, respondan. 2, efectivamente, ¿verdad? Este sería un circuito conformado por 3, 4, 5 y 6. Este es otro circuito conformado por 1, 2, 3 y 4. Entonces, inclusive hasta ahí ya se los había nombrado. Nos dice que del lado derecho a este le nombré como el circuito 1 y del lado izquierdo a esto lo nombramos como el circuito número 2. Entonces, es lo primero que hay que saber. Lo segundo, la recabación de la información. Entonces, inclusive les decía que en esos ejercicios normalmente nos muestran una tablita de concentración de los datos en las cuales nosotros podemos hacer la declaración de todas y cada una de esas constantes. Entonces, tenemos como tal aquí el tramo. Sé que tengo el tramo 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al número 6. De esos tramos me dan diferentes geometrías. Número 1 me dan la longitud. Y la longitud en este caso ya me la dan directamente en metros. Entonces vale 500, 500, 200, 200, 500 y 500. Por otro lado nos dan el valor del diámetro, que también ya está denotado en metros. Punto 3, punto 3, 0.2, 0.2, 0.15 y 0.15. Y arriba nos muestra una característica generalizada que corresponde al material. Nos dice que se trata de hormigón. Entonces, esos son los dos valores. Entonces, número 1, voy a hacer la concentración de esos cuadros iterativos. Entonces, de los cuadros iterativos dijimos, tengo tantos como circuitos se presenten. Entonces, el circuito 1, ¿por qué tramos está constituido? El 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3 y 4. Y me voy y declaramos el circuito número 2. ¿Qué tramos pertenecen o qué tramos estaríamos analizando aquí? A ver, lo voy a poner un poquito más pegadito para que quepan todos los cálculos. 1, 2, 3, 4. Y aquí tendríamos el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos son mis elementos. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esto? Vemos la alternativa, bueno, la única solución mediante el método de Cross. Entonces, para Cross, recuerden que tendríamos que aterrizarlo al modelo potencial pérdida igual a alfa multiplicado por el caudal elevado a la n.
¿De qué dependen los valores de alfa y de n? De la expresión de análisis. ¿De qué depende la expresión de análisis? Del material. Váyanse a sus anexos y díganme qué cosa tenemos para hormigón. Y no sabemos qué cosa es el hormigón. Concreto. Concreto. Hay muchos concretos. Ok, pero te puedes encontrar en esa situación en donde no te dé detalles. ¿Qué se hace en esos casos? Las condiciones mínimas. Bueno, las condiciones de se encuentre en peor estado y Más críticas. Peores condiciones, ¿por qué? mejores peores. Para sacar un valor Porque no es diseño. Pero si no es diseño, no tienes que calcular las condiciones críticas. Entonces, si no detalles, calculamos, evaluamos con condiciones medias. No sé si el concreto está viejo, si está nuevo. Entonces, condiciones medias. De esos valores del concreto que mencionas, tiene que haber uno muy grande y tiene que haber uno muy chiquito. Súmalos y divídelos entre dos y ese es el valor a utilizar. Este tipo de cosas igual lo tienen que estipular en sus evaluaciones. No simplemente decir tal constante vale 8. Okay. Así quiso Diosito, ¿verdad? No, tiene que poner de dónde sacan los valores. ¿Pero qué es? Bueno, yo tomé el concreto monolítico. Sí, pero ¿qué es lo que me estás dando? No. Si yo te digo un 8, ¿qué te dice? ¿Coeficiente de Manning? ¿Velocidad de Manning? ¿N? Ok. Entonces, vean, me dice que encontró una N. ¿N cuánto vale? 145. Ok. ¿Quiere trabajar con Manning o hay otra opción? Ok, constante de Hassel. Con que sea concreto, tú puedes decir que puedes utilizar eso. Si nada más hay un concreto, es un valor. Si hay varios concretos, igual, agarra el valor más grande, el valor más chiquitito y entre dos. 125. Ok. ¿Algo más que haya? No hay rugosidad absoluta, no hay M.
Perfecto. Entonces, la pregunta es, Sí, sí. ¿sí qué? La M. Conflicto acabado. Ah, igual, misma situación. Si hay varios, condiciones medias. ¿Solo es ese? ¿Cuánto es? 0.2. Ok, ¿y no hay rugosidad absoluta? ¿Vuelvo a repetir? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita? El enunciado no me dice evalúa Manning, evalúa Chessy, evalúa Hassel. Entonces, ustedes tienen la libertad de decidir con quién quieren estar trabajando. Entonces, al igual que hace un momento, bueno, ahorita en este caso hasta tienen la posibilidad de elegir con cuál serían de estas tres. Fácil. ¿Con la de Hassel? Ok. Entonces, al momento de que escogen Hassel, recuerden que solamente vamos a ocupar la expresión que denota esta, ¿verdad? Entonces, ahorita como estamos hablando en términos de configuraciones de los caudales, nos piden determinar los sentidos y las magnitudes de esos caudales. Vamos a poner a juego la expresión en términos del caudal. Eso lo acabamos de escribir el día de ayer. ¿Cómo es esa expresión del caudal? 10.648. ¿Cuánto? 10.648. Ok. Pérdidas. 10.648 Por la longitud. por la longitud. Por el caudal que se le va a dar a 1.852. Ok. Dividido Sobre la constante. por 1.852 Por el diámetro. entre el diámetro de 4.781. Perfecto. Pregunta, ¿conozco la longitud? Sí la conozco. Y es más, recuerden que vamos a llegar a ese modelo potencial. Alfa u n. Entonces, en este caso, ¿quién es alfa? Todo esto que encerramos en este polígono verde. Y nuevamente pregunto, ¿conozco L? Sí, para todos los tramos. ¿Conozco la constante de Hassel? Sí, nunca me dicen que los tramos tienen diferente material o están en diferente condición. ¿Conozco los diámetros? Sí. Por lo tanto, lo que puedo hacer ahorita es calcular la constante alfa. Alfa para todos y cada uno de los datos. Sustituyen valores. El primer alfa da 220.112. ¿Cuánto? 220.112. 102. 12. Ok, ahorita les pido que lo hagan con calma para evitar que no sea. Y el segundo es el mismo, ¿no? Porque tiene el mismo. Si es el mismo diámetro, si es la misma longitud, tendría que ser el mismo. Bueno, pero si estamos bien. Son muchos los que estamos aquí. Por ahí escuché un sí. Siguientes. Bueno, veo que graban, pues a lo mejor posiblemente mañana el gordito no pueda atenderlos. Entonces le pasan los videos a los compañeros. Aunque en realidad en la tarde nada más tiene una persona diferente. 88.044. Me salió diferente. No les tiene que dar diferentes, son los mismos datos. Hay una de 611.78. 600 ¿qué? 11.78. Ok. 611781. Y último. Por ejemplo, en esos casos igual les he dicho, ¿verdad? Hay que trabajar de forma inteligente. Hace un momento metieron la expresión con los primeros datos. Al momento de que me voy a los últimos, ¿qué es lo que veo? Que solamente cambia el diámetro. De
Entonces nada más hubiera regresado, cambiar el diámetro de punto 3 a punto 15. ¿Cuánto? 60, 51, ¿sí? ¿Sí? 6051. 575. Perfecto. Entonces ya tenemos las alfas. Ahí está. ¿Cuánto vale el caudal? No lo sé. Es justamente mi incógnita. ¿Cuánto vale la N? 1.852. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Si no lo alcanzamos a apreciar, lo voy a anotar de este lado. N igual a 1.852. Y por ahí adelantando un poquito de la fórmula, recuerden que ocupábamos a N-1, es decir, 0.852. Entonces, para comenzar a darle valores numéricos a nuestros cuadros iterativos, una de las nociones que tendríamos que realizar es establecer los sentidos y magnitudes de los flujos, supuestos. Vamos a hacer el establecimiento para ver si se cumplen como tal las ecuaciones y si no, volvemos a hacer una segunda iteración, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta garantizar diferencias porcentuales menores al 1%. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden, este establecimiento, en algunos casos, la mayoría de ellos, el método es bastante bueno con nosotros y nos va corrigiendo. Pero si ponen datos meramente al aire, si lo ponen sin ningún sentido, pudiera ser que el método no converja. Creo que vieron por ahí métodos numéricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si bien la metodología nos ayudaría a darle soluciones a esos elementos que no tienen solución analítica, si nos proyectamos en una región en donde nada tiene que ver con la solución, ¿qué es lo que pasa con mi programa? Nada. Simplemente se va en el limbo, se queda ahí calculando y nunca nos muestra un resultado. Eso es lo que pudiera pasar acá. Si no colocamos bien esos valores, puedo hacer 10, 15, 20 iteraciones y no llegar como tal a la solución. Entonces, repito, hay que establecer los valores meramente con criterio. Entonces, analizamos. La entrada de agua se encuentra aquí. Tengo 250 litros. ¿Qué es lo que veo? La tubería 1 y la tubería 2 tienen el mismo diámetro, tienen misma longitud, tienen el mismo material. Algo que yo pudiera suponer es que se va mitad y mitad. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, para ello, ¿hacia dónde se va el flujo? ¿Tendría sentido que ponga la flecha hacia la derecha? No, ¿verdad? Entonces, desde aquí yo ya sé que va de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces serían 125 y de este lado también 125. Nos concentramos y tenemos dos extremos en los cuales pudiéramos comenzar a hacer el análisis. Entonces estamos en esas posiciones, llega como tal aquí el agua y vean, la situación es que en el tramo, en la salida del tramo 2, tengo una salida de 50 litros. Entonces aquí, además de hacer señalamiento como tal a nuestra geometría, inclusive pudimos adelantarnos un poquito a esto. Es decir, como esta agua, de aquí le voy a quitar 50 litros, a lo mejor me hubiera convenido ponerle 150 y aquí 100, porque sé que aquí voy a tener como tal esas tracciones. Sin embargo, ahorita lo voy a dejar de esa manera, ¿verdad? Entonces, analizamos en esta posición. Vengo con 125 litros. ¿Y qué es lo que pasa cuando llego a ver? Se me van 50 litros. Entonces, solamente me quedan 75. Pregunta, ¿cómo quieren que sea el agua en esas posiciones? ¿Simplemente salidas o pensemos que por acá también nos llega agua? ¿Qué quieren? ¿Debe de llegar agua? No lo sabemos. A ver, vean, la situación es esta. Si yo me voy del lado superior, en C, ¿cuánto llegan? 125. Y tengo 125. De estos 125, yo puedo decir que a lo mejor para acá, vean, este tramo 5 tiene un diámetro de 0.15 y una longitud de 500. ¿Qué vemos? Pérdidas grandes, pasa poquita agua. Entonces puedo pensar que a lo mejor para acá se van 40 litros y aquí se van 85 litros. 85 litros, llegamos a E y se me van 50.
Entonces me quedan 35, esos 35 van a venirse para acá abajo. Pero si no, si me dicen que de aquí tenemos 75, 25 se van por acá y 50 se van para acá, aquí los pierdo como tal. Pero en esa denotación, en el tramo 4, no pasa nada de agua, porque los 50 ya los estoy proyectando de aquí abajo. Entonces vayan viendo como tal esos escenarios. Entonces ahorita a lo mejor se me sonó un poquito más lógico lo que dije hace un momento, de decir que de esos 125 tenemos esas salidas. Para acá voy a poner 85 litros y para acá voy a poner los 40 litros. 40 más 85, 125, que son los 125 que tenemos acá. 85 llego acá y se me salen 50, me quedan 35. Esos 35 no tienen opción y se van a ir para acá abajo. Entonces aquí tendríamos 35 litros. La cosa ya cambió aquí. ¿Cuántos litros me llegan? 35 más 125, 160. De estos litros, 160 se me van 50. Entonces para acá me queda 110 efectivamente, ¿verdad? 110. 110 llegan a D, 40 llegan a D, perdón, 110 más 40, 150. Ahí queda la denotación, ¿verdad? Alguien me va a decir, oye, pero el tramo 6 también tiene una longitud de 500, un diámetro de punto 15. ¿Por qué aquí pasa una cantidad exagerada de agua? Porque yo entonces, bueno, estoy obligando a que aquí estamos poniendo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado ahí? A lo mejor sí nos convenía poner aquí un valor más grande. De decir, aquí se me van 150, pierdo aquí como tal esos 50 y de ellos aquí a lo mejor digo que se van 75 y los otros 75 para acá arriba. Tengo la salida de 75, se van 25, se encuentran nuevamente por acá y al final todo tiene que cuadrar. Tendríamos que llegar a esos 150. Pero son cuestiones que nosotros no podemos establecer, ¿verdad? Entonces, vean, al inicio las condiciones tenían meramente lógica. De decir, tengo la mitad, bueno, el mismo diámetro, tengo la misma longitud y un material, mitad y mitad. ¿Qué es lo que me cambia? Las condiciones después. Porque tengo salidas, tengo otros diámetros, tengo otras longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo va en juego, todo depende del todo. Pero si no, pues así lo pudiéramos dejar y a ver qué cosa pasa, ¿verdad? Entonces, pues más, la pregunta es esa, ¿lo dejamos así o quieren hacer alguna modificación? Repito, a lo mejor a alguno de ustedes, y con justa razón, le puede causar conflicto esto, que por qué aquí se van 40 litros y aquí se me van 110. Esa es una condición completamente válida. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Si quisiéramos ver una condición un poquito más homogénea, en lugar de decir que aquí se van 40, le pongo 60, por ejemplo. Si aquí se van 60, aquí se van 65. 65 menos 50, me quedan 15. 15 más 125, 140. 140 menos 50, 90. Para acá serían 90 litros. Los 20 litros que la mete aquí son los 20 litros que se le tienen que quitar acá. Opción 1, opción 2. Ok, opción 1 así la dejamos. Entonces, una vez que ya establecimos los flujos, ven que ya somos capaces de llenar los cuadritos de iteraciones. Entonces, recuerden que estas flechitas no solamente son de adorno, nos sirven para saber en la estipulación de los signos en el cálculo. Me dice, si con sentido a la magnesia del reloj la flecha coincide, el gasto es positivo. Si va en sentido contrario, el gasto es negativo. Entonces, por eso es importante que identifiquemos claramente el sentido de nuestras flechas. Esa es una noción número 1. Noción número 2. Siempre les he dicho, hay que tener claros los tramos en común. Para este caso, ¿cuántos tramos en común tenemos? 2. El tramo 3 forma parte del circuito 1 y del circuito 2. El tramo 4 forma parte del circuito 1 y del circuito 2. Y esos, como son los elementos importantes, hay que marcarlos.
para que no se nos olvide que en realidad solamente basta con que hagamos un análisis. ¿Por qué? Porque si digo que aquí pasan 20 litros, este tramo es el mismo, entonces tienen que pasar 20 litros. Si aquí pasan 60 litros, aquí tienen que pasar 60 litros, porque es el mismo tramo. Entonces comenzamos a hacer la configuración del mismo, y lo primero que voy a estipular es justamente eso, el valor de nuestro caudal. En este caso recuerden que las unidades no son cualquiera, tendrían que ser en metros cúbicos por segundo. Las unidades, recuerden que estaríamos en el kms gravitacional. Kilogramos para fuerza, metros para longitud, segundos para tiempo. Entonces, el caudal, tramo 1, es este. 125 litros, por lo tanto sería punto 125. Tramo número 2, punto 125. Tramo número 3, aquí está, 35 litros, punto 035. Este 3 es igual a este, punto 035. Tramo número 4, 85, punto 085 y es el mismo, punto 085. Tramo número 5, 40, punto 04 y tramo número 6, 110, punto 11. Ahí está, son los valores de mis caudales. ¿Qué otra cosa le voy a asignar? El signo. Comenzamos. Circuito número 1. Este es el sentido de mis manecillas. Pues gasto 1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Va en sentido contrario. Entonces las manecillas vienen hacia la derecha, el flujo viene hacia la izquierda. Se encuentra negativo. Tramo 2, positivo, efectivamente. Tramo 3, negativo. Tramo 4, negativo. Me voy al circuito número 2. Entonces, comenzamos con el tramo número 3. Pero el tramo 3 no es positivo. Va hacia abajo. Manecillas del reloj hacia arriba. Entonces, nuevamente, tramo 3, positivo. Tramo 4, positivo. Aquí les dije, ¿verdad? En realidad, si hicieron bien el análisis del primer circuito, estos ya no los tienen que hacer. Simplemente invertimos signos. Dijimos, si en un lado el tramo es positivo, en el otro, forzosamente por geometría, tiene que ser negativo y viceversa. Pero si no, mejor hagan nuevamente el análisis, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí lo hicieron mal y aquí lo están haciendo bien. Pero rectifiquen eso, que aquí tengamos la combinación de signos. Si tienen negativo, negativo, algo hicieron mal. Circuito 1, circuito 2, pero algo está mal. Vamos con el tramo número 5. Negativo. Y tramo número 6. Positivo, efectivamente, ¿verdad? Esas son las nociones que tenemos para este caso. Recuerden que en esta noción, en realidad lo que tendríamos que estar buscando es la actualización de esos caudales para ver esas variaciones. Entonces, en realidad, la fórmula que vamos a atacar sería la siguiente. Nos dice que delta Q va a ser igual a menos la suma de nuestro alfa multiplicado por el caudal elevado a la n, dividido entre la n, que multiplica la suma del valor absoluto del alfa por el valor del caudal a la n menos 1. De forma generalizada, ¿qué dijimos? El de arriba contempla signo, el de abajo no contempla signo. Todos son positivos. Todos. Entonces, el de arriba me dice, ¿cuál va a ser mi primer resultado? Negativo. Positivo, negativo, negativo. El denominador, positivo. No me importa el signo. Entonces, no voy a obtener los valores de forma directa, sino que lo vamos a ir haciendo de forma paulatina. Esta suma lo voy a analizar de forma puntual. Entonces, lo que establecimos es una columna para el cálculo de alfa por el valor de Q elevado a la n y una columna de alfa por el valor de Q elevado a la n menos 1 en valor absoluto. Entonces, aquí es donde les decía que se contemplaba como tal el signo, ¿verdad? Entonces, por eso esto al final se multiplica por la S, el signo. Entonces, hagan esas operaciones, por favor.
Ese es el signo. Ese es el signo. Repito, ¿verdad? Desde aquí, si no quieren meterse el signo a la expresión, ya sé que este va a ser negativo, positivo, negativo, negativo. Aquí abajito, positivo, positivo, negativo, positivo. Los positivos ni siquiera se ponen, ¿verdad? Pero para que lo vean. Y aquí no tengo que poner ningún signo. Todo es positivo. Entonces vean, ya estoy adjudicando directamente el signo. Ya nada más hagan todo lo demás. Recuerden que aquí vamos haciendo el análisis del alfa I, gasto I, SI. Entonces, tramo 1, alfa 1, gasto 1, signo 1. 4.669. Sí. Ok. Entonces, 4.669. 679. 79. Perfecto. Siguientes. Sí, por eso, igual, elevado a la- Ok, a ver, son muchos, cada quien haga uno. Bueno, y entre comillas, ¿verdad? Dijimos que el 3 es el mismo, el 4 es el mismo. A ver, no copien, tenga tu lápiz, agarra una calculadora. El 12 es el mismo. No escribas ahorita, si no va a pasar con el curso, ¿verdad? Entonces es el mismo. ¿Cómo? Entonces es el mismo. El 2 es el mismo, el alfa es la misma, B es la misma, el caudal es el mismo, por lo tanto sería 4.679. Para el 3, 1.231. 1.231 y lo bajo también acá. 1.231. 6.366. ¿Cuál? Sigue. 4. 6 punto qué? 366. 366. Y lo bajamos acá. 6.366. Recuerden redondear bien. Tenemos espacio arriba y poco abajo. En el 5 es 15 ¿Cuánto? 15.591. 591. Sí. Y último, ¿101 qué? Punto 514. Entonces, igual en esta parte, en la condición del exponente, les hubiera convenido cambiarle de una vez y quitarle ese 1 y ponerle, bueno, vamos a quitarle el 1. Para que no tira doble vuelta, ¿verdad? 37.429. 37. Punto 429. El siguiente. Como son los mismos, tendría que dar lo mismo. 37.429. Ese es el mismo de abajo. El 4 es 74 punto. ¿Cuánto? 74.896. Ok.
¿Cuánto? 2.772.193. Y 922.858. 858. Sí. Perfecto. Perfecto, la tubería 5 es otro valor. ¿Es otro? Sí, ¿verdad? 389.784. 300 qué? 89.784. Perfecto. ¿Listo? Ahí es lo que muevas algo. Bueno, tienes la calculadora en la mano, pero así no sirve. No, sí, ingresé los datos, pero... No, aquí la otra compañía. Pero sí está haciendo, pero no salía. Ok, bueno, entonces ahorita como ya tenemos las configuraciones individuales, estamos en noción de calcular las sumas. Entonces calculemos la suma del término 1, del término 2, del término 3 y del término 4. 9, 2, 2, 8, 5, 8. El circuito 1 es menos 7.597. Menos 7.500. 97. El lado derecho. ¿Cuánto? 184.922. 9, 2, 2. ¿Ok? Vamos a ver aquí la configuración de qué es la suma. El de abajo salió 93.53. Izquierdo, derecho. Izquierdo. ¿Cuánto? 93.52. ¿Cerrado? Sí, sí. ¿Cuánto? 706. Ok, entonces ahí están las expresiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos calcular ahorita? Los delta Q. Sustituyan y díganme cuánto vale el delta Q1. A ver, nada más voy a hacer la referencia del delta Q1. Me dice que es igual a menos la suma de los elementos con signo. Entonces sería menos 7.597. Eso dividido entre el valor de la n. ¿Cuánto vale n? 1.852. Multiplicado por la suma en valor absoluto. 184.922. Sustituimos y cuánto me da delta Q1 y de una vez cuánto da delta Q2. Me dio 0.0222. ¿Cuántos dígitos? En este caso, recuerda que como los llevamos a términos de litros por segundo, vamos a ponerle al menos esas 5 decimales. ¿0 punto qué? 0, 2, 21, 8. 0,2. 0, 2, 21, 21,8. Punto 2.0, 2.218. Sí. Perfecto. Positivo. ¿Cuánto da delta Q2? Misma situación, pero ahora vamos con los datos de abajo.
decimales o es cerrado? No, entonces menos 0.05. 5 decimales. 4 menos 3, ok, 49. Y estos ya son metros cúbicos por segundo. Perfecto. Entonces, como ya tenemos el delta Q, lo que podemos sacar ahorita es el valor del gasto actualizado. Entonces, caudal actualizado. ¿Cómo se calcula ese caudal actualizado? Recuerden que tendríamos como tal las siguientes nociones. Nos dice que el caudal actualizado va a ser igual al caudal supuesto más el delta Q del circuito que estemos analizando. Entonces, esto aplica, recuerden que aquí tenemos dos distribuciones. Los tramos que solamente forman un circuito en específico y los tramos que forman parte de dos circuitos. Entonces, ¿qué cosa es independiente? Tramo 1, tramo 2, tramo 5 y tramo 6. Entonces, para ellos, esta es su fórmula. Entonces, es su gasto supuesto más el delta Q que le corresponda. Lo voy a poner aquí como I y aquí lo voy a poner como I. Entonces, por ejemplo, voy a poner como tal esa semblanza, ¿verdad? Para el tramo número 1. El tramo número 1 es independiente, entonces sería el caudal supuesto 1 más el delta Q1 y se acabó. Me voy para el tramo número 5. En el tramo número 5 tenemos el gasto supuesto 5 más el delta Q, pero ya no es el 1. ¿A qué depende el tramo 5? En el circuito número 2. Esos porque son independientes. Me voy a los valores que dependen de ambos tramos. Entonces, en este caso tendríamos al tramo 3. ¿A qué va a ser igual el tramo número 3? Me dice que va a ser igual al gasto supuesto en 3 más la corrección de su circuito. Entonces, aquí es en donde se nota una incógnita, ¿verdad? Me van a decir, oye, pero ¿cuál es su circuito? Porque el 3 lo encuentro tanto en el circuito 1 como en el circuito 2. ¿Cuál sería su circuito? Pero para la fórmula, al circuito 2. Si yo hubiera establecido el circuito 2 como circuito principal, aquí hago la corrección, hago el cálculo y simplemente me lo brinco al circuito 1. Entonces hay que tener claro esa configuración, ¿verdad? Entonces, como dijimos, el circuito principal es el circuito 1, por lo tanto, el tramo 3 pertenece al circuito 1, más el delta Q del circuito 1. Pero me dice, resulta que también se ve afectada por la corrección del circuito número 2. Entonces, lo que hacemos es quitarle el delta Q del circuito vecino. Estas son las modificaciones. Vean, tramo independiente, tramo dependiente. El uno solamente es el término de su corrección por circuito. Aquí le ponemos 2. Le sumamos al circuito que pertenece, le restamos el circuito secundario. Entonces hagan las operaciones. No sé por qué Sí, claro. No, pero para el caudal actualizado. Bueno, no lo estipulé, pero recuerda que en esos casos tendríamos como tal la configuración de los signos. Está bien, para que no haya algún conflicto, es el gasto supuesto por el signo. Gasto supuesto por el signo. Así es. Entonces, ¿cuánto daño primero? Una pregunta. ¿El signo solo afecta al caudal supuesto o a toda la expresión? No solamente al caudal supuesto.
preguntas con esto? ¿No? Simplemente seguir las fórmulas. Ahí después, por ejemplo, para el tramo 2, actualizar las posiciones del numerador. Una vez que se tiene ese gasto actualizado, ¿qué es lo que hacemos? A ver, voy a borrar este apartado, nada más. Ese lo tienen anotado, como de una foto rápido. Al valor del delta Q2, nada más voy a poner la referencia del cuadro. Ahí está, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos el caudal actualizado, esto va a tener signo con número. Entonces, para volverlo a proyectar a una condición original, lo que voy a hacer es separarlo. Entonces, por un lado voy a poner nuevamente el caudal actualizado, pero en valor absoluto. Entonces, si esto era negativo, aquí simplemente lo pongo positivo. Ven, esta primera columna solamente está positiva. Entonces, esto en realidad va después a tomar el valor del caudal supuesto. Agarro otra columna y declaramos nuevamente el signo. Si era negativo, si era positivo, etcétera, etcétera. Y esta es mi segunda columna. Entonces, me estoy preparando para realizar las siguientes iteraciones. ¿Cómo sé si yo ya he llegado como tal a la solución? Son dos cosas. Recuerden, la primera, dijimos que las pérdidas en un circuito tienen que ser iguales a 0. Menos 7.597 no es 0. 93.52 no es 0. Quiere decir que no es la solución. Esa es una. La otra es a partir de las diferencias porcentuales, que además es el dictamen para saber hasta dónde me tengo que detener. Entonces, la siguiente columna que voy a calcular es justamente esa diferencia porcentual. La diferencia porcentual. Entonces, ¿a qué hemos dicho que es esa diferencia porcentual? El valor actualizado menos el valor supuesto dividido entre el valor supuesto. Lo voy a colocar por acá. Diferencia porcentual igual al caudal actualizado menos el caudal supuesto sobre el caudal supuesto. Y esto, para que no quepa duda, lo vamos a dejar en valor absoluto y multiplicándolo por 100. ¿Cómo sé que ya llegué a la solución? Si la diferencia es menor al 1%. Si la diferencia es mayor al 1%, ni modo, tengo que hacer otra iteración. Y ojo, recuerden, todos los tramos tienen que tener diferencias menores al 1%. Si aquí en el tramo 1, punto 3, punto 3, punto 1, punto 1, punto 1, punto 1, 5 y punto 1, aunque solamente sea uno el que no cumpla, tengo que hacer toda la iteración para todo el circuito. Entonces, cuando todos tengan diferencias menores al 1%, ahí han terminado. Si no se cumple, ¿qué dijimos? Estas dos columnas que acabo de generar anteriormente, tal cual, las copio y las pego en esta posición. Y vean que volvemos a comenzar. Entonces, todos los cálculos que hicieron hace un momento, los volvemos a hacer, pero con los datos actualizados. ¿Bien? Y ahí mucho cuidado en las configuraciones de los signos, porque por ejemplo ahorita este me está dando negativo. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Que en la actualización este se vuelva positivo. ¿Qué es lo que indica que sea positivo? Que en realidad el agua no bajaba, sino que el agua sube. Entonces esas son las actualizaciones que deben de tener claras. ¿Bien? ¿Preguntas? Entonces, a partir de esto es simplemente realizarlo 1, 2, 3, n veces. Sale pues. Nuestro tabla de Pero ve, es el caudal actualizado en valor absoluto. ¿Por qué separamos caudal? Sencillo. Para que se parezca mucho a